Era una de las mañanas más frías del año cuando el oficial Mark Jensen abrió la puerta de su cabaña y se quedó paralizado por la sorpresa. En la nieve estaba su compañero canino Rex, pero esta vez Rex no estaba solo. En su boca, el leal pastor alemán llevaba un pequeño cachorro congelado. Los copos de nieve se adherían al pelaje del cachorro, cuyo cuerpo apenas se movía. El pulso de Mark se aceleró. Al principio pensó que Rex había encontrado un perro callejero sin vida, pero entonces Rex gimió y lo empujó hacia él como si le suplicara. ¡Ayúdale! ¿Dónde lo había encontrado Rex? ¿Y por qué había arriesgado todo para salvar a este cachorro? Lo que hizo el perro a continuación conduciría a un descubrimiento que nadie podría haber imaginado. Una historia que derretiría millones de corazones en todo el mundo. Quédate con nosotros porque esta historia te dejará impactado. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Y en serio, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos estás viendo? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El viento aullaba entre los pinos como un coro de fantasmas, haciendo vibrar las viejas ventanas de la cabaña. La nieve caía en densas y cegadoras capas, cubriendo todo con un silencio blanco. En el interior, el oficial Mark Jensen estaba sentado junto a la chimenea, con su placa brillando bajo el cálido resplandor. Su pastor alemán, Rex, yacía cerca del hogar, moviendo las orejas con cada lejano estruendo de trueno. Se suponía que iba a ser una noche tranquila, una de esas raras tardes libres en las que Mark por fin podía descansar. Pero la tormenta exterior no parecía normal. Había una extraña tensión en el aire, de esas que inquietan incluso a los corazones más valientes. Mark dejó su taza de café sobre la mesa y se recostó en la silla, escuchando el ritmo de la tormenta. Entonces se dio cuenta. Rex levantó la cabeza de repente y fijó la mirada en la puerta. El cuerpo del perro se tensó, con las fosas nasales dilatadas, como si captara un olor traído por el viento. Mark frunció el ceño. ¿Qué pasa, chico?, preguntó en voz baja, pero Rex no se movió. Se limitó a mirar con la cola baja y los músculos tensos. Un segundo después, el perro soltó un gruñido grave y gutural. Afuera, el sonido de la tormenta pareció cambiar. Se oyó un leve rasguño, apenas audible por encima del aullido del viento. El pulso de Mark se aceleró, cogió la linterna y se dirigió a la puerta. El rasguño se hizo más fuerte, ahora frenético, como algo desesperado, pidiendo ayuda. Rex se colocó a su lado y ladró una vez, con un ladrido agudo y autoritario. Mark abrió la puerta y una ráfaga de viento helado le golpeó la cara, esparciendo nieve por el suelo. «¡Hola!», gritó Mark, con una voz que apenas se oía por encima de la tormenta. La luz del porche parpadeaba, y la nieve arremolinada no revelaba más que un caos blanco. Rex se abalanzó hacia adelante, ladrando en la noche, y Mark siguió su mirada, pero solo vio oscuridad. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando Rex salió de repente corriendo hacia la ventisca. «¡Rex, vuelve!», gritó Mark, saliendo tras él. Pero el perro ya se había ido, engullido por la tormenta. Las botas de Mark se hundieron en la nieve mientras forzaba la vista. El haz de luz de su linterna atravesaba la oscuridad. Nada, solo un blanco infinito. Su corazón latía con fuerza. Rex nunca había salido corriendo así antes. Pasaron los minutos y el pánico comenzó a apoderarse de él. Entonces, a través del viento aullante, se oyó un sonido débil y un único ladrido lejano. Mark se volvió hacia él, agarrando con más fuerza la linterna. Había algo ahí fuera y Rex estaba intentando traerlo a casa. La tormenta no mostraba piedad. La nieve azotaba el porche como fragmentos de cristal y la visibilidad era casi nula. Mark se quedó junto a la puerta, llamando a Rex, pero el viento devoraba su voz. Los minutos parecían horas mientras el miedo se apoderaba de él. Entonces, a través de la cegadora blancura, lo oyó. Un ladrido. Al principio débil, luego más fuerte, desesperado, urgente. El corazón de Mark dio un salto. Encendió la luz del porche y entrecerró los ojos para ver a lo lejos. Una silueta oscura se movía hacia él, tropezando con la nieve.
¡Rex!, gritó. La figura se hizo más nítida. Era, efectivamente, su compañero canino, con el pelaje empapado y los ojos feroces a pesar del agotamiento. Pero algo no cuadraba. Rex llevaba algo en la boca con delicadeza, con cuidado. Cuando se acercó a la luz del porche, a Mark se le cortó la respiración. No era una rama, ni un juguete, ni una prenda de ropa. Era un cachorro diminuto, flácido, congelado, que apenas se movía. Rex llegó a los escalones y se detuvo, con el cuerpo tembloroso y los ojos fijos en Mark, como si le pidiera ayuda. El instinto de Mark se activó al instante. Abrió la puerta de par en par y se arrodilló. «Buen chico. Ven, amigo», le dijo en voz baja. Rex entró y el calor de la cabaña lo envolvió mientras dejaba al cachorro con cuidado sobre la alfombra. La pequeña criatura parecía sin vida, con el pelaje rígido por el hielo y la respiración casi imperceptible. «Dios mío», susurró Mark, quitándose los guantes. El cuerpo del cachorro estaba frío, aterradoramente frío. No sentía ningún movimiento, ningún pulso. Por un instante le invadió una oleada de impotencia, pero Rex soltó un gemido bajo, empujando al cachorro con el hocico, negándose a rendirse. Esa mirada en los ojos del perro, la misma mirada que Mark había visto en zonas de combate y misiones de rescate, le dijo que esto no había terminado. Corrió a coger una toalla, envolvió al cachorro con fuerza y lo colocó cerca de la chimenea. «Quédate conmigo, pequeño», murmuró, frotándolo suavemente para estimular el calor. Rex se sentó cerca, sin apartar los ojos del cachorro. El fuego crepitaba con más fuerza, proyectando un resplandor por toda la habitación que parecía luchar contra la furia de la tormenta en el exterior. Mark vertió agua tibia en un cuenco y mojó un paño, acariciando con cuidado las patas y el pecho del cachorro. «Vamos, lucha», susurró. Los minutos se alargaban. Los únicos sonidos eran la tormenta fuera y los suaves gemidos de Rex. Entonces, ante un leve movimiento, Mark se quedó paralizado, mirando fijamente la pequeña pata que se movía muy ligeramente. «Rex, ¿has visto eso?», susurró con incredulidad en su voz. Rex ladró suavemente, moviendo la cola una vez. La esperanza brilló en la habitación como la llama en la chimenea. Mark se inclinó más cerca, continuando con los suaves masajes. «Aguanta», susurró, con determinación en cada movimiento. «Has llegado hasta aquí, pequeño. No te detengas ahora». Afuera, la ventisca seguía rugiendo. Pero dentro de esa cabaña de madera, algo había cambiado. Una chispa de vida, frágil pero feroz, había comenzado a luchar para volver del frío. La sala de estar de Mark parecía un campo de batalla entre la vida y la muerte. El pequeño cachorro yacía inmóvil sobre la toalla cerca del fuego, con vapor saliendo débilmente de su pelaje húmedo. Rex estaba sentado a su lado, con la cabeza gacha y los ojos fijos en cada respiración superficial. Mark podía sentir la presión aumentando dentro de su pecho. Había salvado a personas antes, había sacado a sobrevivientes de autos destrozados, había revivido a víctimas de accidentes en autopistas. Pero esto era diferente. Era más pequeño, frágil y desgarradoramente silencioso. Cogió otra toalla seca y frotó el cuerpo del cachorro con movimientos firmes pero cuidadosos. «Vamos, pequeño, quédate con nosotros», susurró. El pelaje del cachorro comenzó a perder su rigidez helada, pero aún no daba señales de vida. Rex gimió, dando vueltas en pequeños círculos antes de tumbarse cerca, con su cálido cuerpo presionando contra el costado del cachorro. Mark se dio cuenta de lo que estaba haciendo su compañero: compartir calor, el acto de rescate más primitivo que existe. El fuego crepitó más fuerte cuando Mark lo avivó de nuevo, añadiendo otro leño. Llenó un cuenco con agua tibia, mojó un paño y frotó suavemente las patas y las orejas del cachorro. «Esto debería ayudar», murmuró, aunque más que nada para sí mismo. Rex observaba atentamente, moviendo la cola cada vez que el cachorro se movía, aunque fuera solo un poco. Los minutos parecían horas. Las manos de Mark temblaban ligeramente por la tensión, pero no se detuvo. Recordó algo de su formación como médico de la policía. «Nunca pierdas el ritmo.
Mantén el calor constante. Y eso hizo. Alternó entre frotar, envolver y comprobar la respiración. Cada segundo se alargaba bajo el rugido de la tormenta en el exterior. Entonces se oyó un sonido muy débil. Un chillido diminuto, apenas audible. Mark se quedó paralizado, mirando con incredulidad. Rex, ¿has oído eso? Las orejas del pastor alemán se aguzaron al instante. La pata del cachorro se movió de nuevo. Un latido después. Le siguió un suave gemido. El alivio recorrió a Mark como una descarga eléctrica. Eso es. Vamos, puedes hacerlo, le animó, continuando con sus movimientos, esta vez con renovada determinación. Rex lamió la cara del cachorro, acariciándole suavemente con el hocico. El cachorro se estremeció y luego dejó escapar otro débil gemido. Los ojos de Mark se llenaron de emoción mientras envolvía a la diminuta criatura más cerca del fuego. «Buen chico, Rex», dijo en voz baja. «No solo lo has encontrado, lo has salvado». La tormenta seguía rugiendo fuera, pero en aquella cabaña se estaba produciendo un milagro. Un frágil aliento tras otro. El débil sonido del gemido del cachorro aún resonaba en la mente de Mark mientras se inclinaba hacia el tembloroso ovillo de pelo. El pecho de la pequeña criatura subía y bajaba débilmente, pero era vida. Una frágil chispa que luchaba por mantenerse encendida contra el frío que casi la había acabado. Las manos de Mark se movieron automáticamente, impulsadas ahora por el instinto y el entrenamiento. Cogió una manta suave y envolvió al cachorro con más fuerza, y luego lo levantó suavemente contra su pecho. Su latido era débil, titilante como una vela moribunda. Rex se acercó, rozando con el hocico la cabeza del cachorro, su aliento cálido formando pequeñas nubes en el aire frío. Gimió suavemente, como si le dijera a Mark que no se detuviera, que no se rindiera. «No lo haré», murmuró Mark, sosteniendo al cachorro cerca del fuego. El suave crepitar de la leña quemándose llenaba el silencio mientras Mark probaba todo lo que sabía. Frotamientos lentos para estimular la circulación, gotas de agua tibia en la lengua del cachorro, incluso ahuecando las manos para compartir el calor de su cuerpo. Durante un largo y agonizante minuto, no pasó nada. El reloj de la pared hacía tic-tac cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Rex caminaba de un lado a otro, luego se sentó de nuevo, con los ojos brillantes de preocupación. Mark susurró, «Vamos, pequeño, vamos». Y entonces sucedió. Una pequeña exhalación seguida de un espasmo. Un débil llanto rompió el silencio, tan suave que podría haberse confundido con el viento. Mark se quedó paralizado, sin aliento. «Rex está respirando», dijo con alivio en su voz. Las orejas del pastor alemán se levantaron y movió ligeramente la cola mientras se acercaba. Mark sonrió a pesar de la tensión, con lágrimas a punto de brotar. «Eso es, eres un luchador». Cogió un pequeño cuenco con leche que había calentado y dejó que el cachorro lamiera unas gotas. La pequeña lengua se movió lentamente y luego otra vez, esta vez con más fuerza. Rex apoyó la barbilla junto al cachorro y suspiró profundamente. Un sonido de consuelo, protección y orgullo. Mark los miró a ambos y susurró, «Lo sabías, ¿verdad, chico? Siempre lo sabes». Afuera la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de esa cabaña, contra todo pronóstico, un cachorro congelado había vuelto a respirar por primera vez. La habitación estaba cargada de expectación. El reloj marcaba suavemente en la esquina, marcando cada segundo que pasaba entre la vida y la muerte. Mark se inclinó sobre el pequeño bulto, con el corazón latiendo con cada leve elevación del pecho del cachorro. Rex yacía a su lado, inmóvil, con los ojos reflejando la luz del fuego, feroz, leal, inquebrantable. La tormenta exterior era ahora un eco lejano. Lo único que importaba era el frágil ritmo bajo los dedos de Mark. Entonces sucedió. Un suspiro débil seguido de un llanto suave y entrecortado. La pata del cachorro se movió de nuevo, esta vez con más fuerza. Mark se quedó paralizado, sin atreverse a creerlo. «Eso es». «Vamos, pequeño», susurró. Rex aguzó las orejas, inclinándose hacia adelante con un suave gemido, como si le animara.
Mark acarició al cachorro con suavidad, con cuidado de no asustarlo. El gemido se hizo más fuerte, crudo y débil, pero vivo. Una oleada de alivio lo invadió, de esos que te oprimen la garganta y te nublan la vista. «Lo has conseguido», murmuró con voz temblorosa. «Sigues aquí». El cachorro movió su diminuta cabeza, parpadeando lentamente mientras el calor comenzaba a volver a su frágil cuerpo. Mark lo envolvió en una toalla limpia y lo colocó junto a Rex. El pastor alemán se acomodó inmediatamente, acurrucándose protectora alrededor del cachorro, compartiendo su calor como un guardián que protege a su hijo. Los dos cuerpos, uno grande y otro increíblemente pequeño, se acurrucaron juntos bajo el resplandor parpadeante del fuego. Mark se recostó, exhalando por primera vez en lo que parecieron horas. Le temblaban las manos, le latía con fuerza el corazón, pero había una leve sonrisa en su rostro. «Lo sabías, ¿verdad, Rex?», dijo en voz baja. «Fuiste allí porque lo sabías». Rex volvió la cabeza hacia él, moviendo débilmente la cola contra el suelo, con los ojos diciendo todo lo que las palabras no podían expresar. Por primera vez en toda la noche, la cabaña volvió a sentirse cálida. El viento seguía aullando más allá de las ventanas escarchadas, pero en el interior, la vida había ganado su primera batalla. Mark se sentó a observar a los dos, al héroe y al superviviente, y sintió que algo se removía en lo más profundo de su ser. En ese momento de silencio y luz parpadeante, comprendió. A veces, el instinto es más fuerte que la razón. Y a veces el amor es lo único lo suficientemente poderoso como para devolver la vida del frío. La mañana llegó lentamente y la tormenta finalmente se retiró en silencio. Las ventanas de la cabaña estaban bordeadas de escarcha y la pálida luz del sol comenzó a filtrarse por el suelo. Mark estiró sus rígidos hombros y sus ojos se posaron inmediatamente en el pequeño bulto cerca de la chimenea. El cachorro seguía dormido, acurrucado a salvo junto a Rex, con su pequeño pecho subiendo y bajando, con respiraciones suaves y constantes. La visión hizo que el corazón de Mark se llenara de alivio. Pero Rex no estaba descansando. En cuanto Mark se movió, el perro levantó la cabeza, movió las orejas hacia la puerta y volvió a estar alerta. Mark conocía muy bien esa mirada aguda y concentrada de sus años de servicio juntos. «¿Qué pasa ahora, chico?», preguntó Mark en voz baja. Rex gimió brevemente, se levantó y se dirigió a la puerta, arañándola con insistencia. Mark frunció el ceño. «¿Quieres volver ahí fuera?». Esa idea le revolvió el estómago. La tormenta había sido mortal hacía solo unas horas. Sin embargo, había algo diferente en el comportamiento de Rex. No era simple curiosidad, era determinación. Mark suspiró, cogió su abrigo y miró una vez más al pequeño cachorro que dormía profundamente. «Está bien», murmuró, «pero no tardaremos mucho». Rex ladró una vez, breve y firme, como si entendiera la misión. La puerta se abrió con un crujido y entró una ráfaga de aire frío. El mundo exterior se había transformado. Una inmensidad blanca se extendía por el bosque, con los árboles brillando bajo un fino velo de luz matutina. La nieve era profunda, intacta, excepto por un camino despejado. Huellas de patas. Mark las reconoció de inmediato. Eran las huellas de Rex de la noche anterior, pero junto a ellas había otras más pequeñas y tenues. Las siguió con cuidado, con sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve helada. Rex iba delante, con el hocico pegado al suelo y la cola rígida por la concentración. El aire era gélido, pero el silencio era casi tranquilo hasta que Rex se detuvo. Giró la cabeza bruscamente hacia un pequeño grupo de pinos que había delante. La nieve allí estaba irregular, removida, como si algo o alguien hubiera sido enterrado debajo. El corazón de Mark se aceleró. Se agachó junto a Rex y apartó la nieve con las manos enguantadas. Lo que descubrió le cortó la respiración. No era solo un espacio vacío, sino un hueco poco profundo, como una pequeña madriguera. En su interior se veían contornos difusos bajo la escarcha. «Oh no», susurró. Las formas eran pequeñas, frágiles. Había más cachorros, y junto a ellos, el cuerpo aún congelado de una perra.
Rex gimió suavemente, presionando su nariz contra la nieve como si entendiera exactamente lo que estaba viendo. Mark tragó saliva con dificultad, el aire frío mezclándose con algo más pesado en su pecho. Uno de los pequeños cuerpos se movió, apenas perceptible, pero real. Rex, dijo, con voz baja pero firme, aún no hemos terminado. Cogió al cachorro superviviente en brazos mientras Rex montaba guardia, con el rabo erguido y el aliento empañando el aire gélido. El rastro no había terminado, solo había comenzado. Mark se agachó en la nieve, con el aliento empañando el aire frente a él, mientras el haz de luz de su linterna temblaba ligeramente en el aire frío. La pequeña madriguera que tenía delante parecía frágil, poco más que un hueco excavado bajo las ramas caídas y la nieve acumulada. Podía ver los contornos difusos de los cachorros, tres de ellos, y una forma inmóvil más grande que el resto. La madre. Se le encogió el corazón al darse cuenta de lo que Rex había encontrado. Rex gimió suavemente, acercándose, con el hocico rozando el pelaje helado de la perra madre. Emitió un gruñido bajo y triste, no por ira, sino por pena. Mark tragó saliva, con la garganta apretada. «Intentaste salvarlos, ¿verdad?», susurró, y sus palabras se desvanecieron en el viento. Apartó suavemente más nieve, revelando ahora la escena con claridad. Dos cachorros seguían fríos, uno apenas se movía. Su pecho se elevaba ligeramente, apenas vivo. Mark no lo pensó dos veces. Se quitó la chaqueta y envolvió al cachorro vivo contra su pecho, protegiéndolo del aire helado. «Aguanta, pequeño», murmuró. «Aún no has terminado». Rex le rodeó, con el cuerpo temblando por la urgencia, mirando del cachorro al bosque más allá. Mark conocía esa mirada. Rex no había terminado. Había algo más ahí fuera. «Ve», dijo Mark con firmeza. «Encuéntralo». Eso era todo lo que Rex necesitaba. Se adentró una vez más en la blanca neblina, levantando nieve polvo con sus patas, y desapareció entre los árboles. Mark se quedó de pie, sosteniendo lentamente al cachorro contra su pecho. El diminuto latido contra su pecho era débil, frágil, pero estaba ahí. Los minutos pasaban como horas. El silencio era ensordecedor, hasta que, débilmente, se oyó un ladrido en la distancia. La voz de Rex era aguda e insistente. Mark avanzó con dificultad hacia el sonido. La nieve crujía bajo sus botas, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó, la imagen lo impactó como una ola. Rex estaba de pie sobre un pequeño montículo de nieve junto a un árbol caído. Sus patas ya excavaban rápida y desesperadamente. Mark se arrodilló y ayudó con sus manos desnudas a pesar del frío glacial. Juntos, el hombre y el perro desenterraron otro cachorro, más pequeño que los demás, inmóvil. Mark lo apretó contra su pecho junto al otro, tratando de compartir el poco calor que podía. «Vamos, por favor», susurró. Rex volvió a ladrar, regresando a la madriguera, comprobando, buscando. Era instinto, puro e implacable instinto. Cuando Mark finalmente reunió a todos los cachorros y miró a la madre una vez más, sintió un dolor profundo en el pecho. Su cuerpo aún estaba ligeramente cubierto de escarcha, con los ojos entreabiertos, congelada para siempre en el acto de proteger a sus crías. Mark se arrodilló y susurró: «Hiciste todo lo que pudiste. Ahora nosotros cuidaremos de ellos». Rex apoyó la cabeza contra el hombro de Mark, en silencio, pero con una profunda comprensión. Juntos se quedaron de pie en medio de la ventisca. Un hombre, un perro y un montón de vida que se desvanecía entre ellos, listos para afrontar el largo y peligroso camino de vuelta a casa. El viento volvió a aullar, más feroz que antes, como si la tormenta hubiera estado esperando su regreso. Mark ajustó su chaqueta alrededor del pequeño montón que tenía en brazos. Dos frágiles cachorros se apretujaban contra su pecho, sus diminutos cuerpos temblando bajo la tela. La nieve le azotaba la cara, cortándole la piel como fragmentos de hielo. Rex trotaba delante, mirando atrás cada pocos segundos, con su aliento visible en el aire gélido. «Sigue adelante, chico», gritó Mark por encima de la tormenta. Su voz casi se ahogaba con el rugido del viento.
Cada paso por la nieve, que le llegaba hasta las rodillas, le resultaba más pesado que el anterior. Sus botas se hundían profundamente. Le ardían los músculos, pero no se atrevía a detenerse. Cada minuto contaba. Podía sentir el ritmo cada vez más débil de los diminutos latidos contra su pecho. Rex ladró una vez con fuerza, indicando una dirección. El instinto del perro los guiaba a casa a través del caos blanco. Mark confiaba plenamente en él. La cabaña no podía estar lejos, se dijo a sí mismo, pero la nieve hacía que la distancia no tuviera sentido. Todo parecía igual, solo un blanco infinito. Tropezó una vez y cayó de rodillas. Los cachorros se apretaron contra su pecho. «Tranquilos, os tengo», susurró, levantándose de nuevo con los dientes apretados. Rex corrió hacia él, rodeándolo protectora y volviendo a guiarlo. La linterna de Mark parpadeaba débilmente, su haz atravesando la nieve arremolinada como una estrella moribunda. El mundo se había reducido al sonido. El aullido del viento, la respiración entrecortada de Rex y los débiles chillidos de las frágiles vidas que llevaba consigo. Pensó en la perra madre congelada en su último acto de amor. Ese recuerdo le dio fuerzas. No permitiría que su sacrificio fuera en vano. Entonces, finalmente, a través de la ventisca, apareció un tenue resplandor naranja. La cabaña. La visión golpeó a Mark como una oleada de adrenalina. «¡Ahí está, Rex! ¡Ve!», gritó. El pastor alemán corrió hacia adelante, ladrando con urgencia. En cuestión de segundos, llegaron al porche. Mark empujó la puerta y entró tambaleándose, mientras el calor y la luz los inundaban. Se arrodilló junto a la chimenea, desenvolvió a los cachorros y los colocó cerca de las brasas. «Vamos, pequeños», susurró con voz temblorosa por el agotamiento. Rex se acurrucó inmediatamente a su alrededor, envolviéndolos con el calor de su cuerpo como si fuera una manta viviente. Mark observó cómo se movían sus diminutos pechos, lentamente pero con constancia. El alivio lo invadió como una ola. Habían conseguido volver. Por ahora, la batalla no había terminado, pero la vida aún tenía una oportunidad de luchar. El calor de la cabaña los envolvió como un manto de misericordia. Mark cerró la puerta detrás de él, dejando fuera una vez más la furia de la tormenta. El fuego ardía ahora con fuerza, su resplandor naranja parpadeaba sobre las paredes, ahuyentando el azul de la escarcha. Corrió hacia la chimenea y dejó a los dos cachorros sobre una manta suave cerca de las brasas. Rex se acomodó inmediatamente a su lado, formando con su gran cuerpo un escudo viviente contra el frío. Las manos de Mark temblaban mientras trabajaba, no por miedo, sino por agotamiento. «Esta noche no vamos a perder a nadie más», murmuró, cogiendo una toalla limpia y frotando suavemente al más pequeño de los dos cachorros. Tenían el pelaje empapado y rígido por el hielo. Alternaba entre secarlos y mojar un trapo en agua tibia para tocar sus diminutas patas. Cada movimiento era preciso y ensayado. Un hombre entrenado para luchar contra la muerte, respiración a respiración. Los ojos de Rex seguían cada movimiento. De vez en cuando empujaba a uno de los cachorros con el hocico, comprobando si había signos de vida. Mark sonrió levemente a pesar de la tensión. «Eres mejor enfermero que yo, amigo», susurró. El pastor alemán respondió con un suave gemido, sin apartar la mirada de las frágiles criaturas. Los minutos pasaban en un tenso silencio. El fuego crepitaba. La nieve golpeaba débilmente contra las ventanas y el tiempo parecía contener la respiración. Entonces uno de los cachorros se movió. Su cabeza se movió ligeramente. Un débil chillido escapó de sus labios. Mark se quedó paralizado en medio del movimiento, con los ojos muy abiertos. «Eso es», susurró. «Eso es, pequeño luchador». Rex movió la cola una vez con cautela, como si temiera perturbar el momento. El segundo cachorro le siguió poco después. Un débil escalofrío, luego un suave sonido apenas audible por encima del fuego. Mark exhaló temblorosamente, parpadeando para contener unas lágrimas que no esperaba. «Habéis vuelto», dijo en voz baja. «Los dos habéis vuelto». Cogió un pequeño cuenco de leche caliente que había calentado antes para el primer cachorro rescatado y mojó los dedos en él,
dejando que el más pequeño lamiera unas gotas. Al principio, su lengua se movía con lentitud, pero luego cada vez más rápido. La cola de Rex golpeó suavemente la alfombra, una, dos veces, como para confirmar la victoria. Mark se recostó, agotado, contemplando el milagro que tenía ante sí. Ahora eran 3 vidas, una rescatada por casualidad y 2 por determinación. La habitación que la noche anterior parecía vacía volvía a estar llena de vida, con suaves sonidos de respiración y el ritmo constante de la esperanza. Se agachó y puso una mano firme sobre la cabeza de Rex. «Tú lo has conseguido», murmuró. «Tú los has traído a casa». Rex lo miró, con ojos tranquilos y profundos, como diciendo, «No lo hemos conseguido nosotros». Y por primera vez en días, Mark se permitió sonreír. No era la sonrisa cansada de un oficial agotado, sino la sonrisa tranquila y agradecida de un hombre que acababa de presenciar cómo la vida se aferraba a la vida desde el borde de la muerte. El amanecer se deslizó lentamente sobre las colinas cubiertas de nieve, pintando el horizonte con suaves tonos de gris dorado. La tormenta finalmente se había rendido, dejando atrás una frágil quietud, del tipo que sigue tanto a las tragedias como a los milagros. Dentro de la cabaña, el fuego ardía débil pero constante. El aire era ahora más cálido, lleno de los débiles sonidos de pequeñas respiraciones y el crepitar rítmico de la leña. Mark se sentó en el suelo junto a la chimenea, con el cansancio grabado en el rostro. 3 cachorros, ahora envueltos en toallas, yacían acurrucados juntos, sus débiles chillidos mezclándose con el susurro del fuego. Rex descansaba cerca, con la cabeza sobre las patas, los ojos abiertos y atentos. El perro no había dormido en toda la noche, ni una sola vez. Se había mantenido alerta, protegiendo la frágil vida que había salvado. Mark extendió la mano y acarició el pelaje de su compañero. «Lo has hecho bien, chico», murmuró con voz ronca. «Mejor de lo que nadie podría haber pedido». Rex movió la cola una vez, pero no apartó la mirada de los cachorros. Seguía esperando, esperando algo o a alguien. Mark sintió un nudo en el pecho al recordar la escena que había visto fuera. La madriguera bajo la nieve, el cuerpo congelado de la perra madre, yacía allí como una estatua de amor y sacrificio. Había visto la muerte demasiadas veces como para contarlas, pero algo en esa imagen lo había destrozado de una manera diferente. Ella no había sido solo otra perra callejera luchando por sobrevivir. Había sido una madre protegiendo a sus crías hasta su último aliento. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana, observando cómo la tenue luz tocaba el bosque. El mundo volvía a estar en paz, pero bajo esa paz yacía el recuerdo de su último acto. Susurró entre dientes, «Hiciste todo lo que pudiste». Detrás de él, Rex gimió suavemente, casi como si lo hubiera entendido. Mark se volvió y se arrodilló junto a su leal compañero. «Cuidaremos de ellos», prometió en voz baja. «Lo juro». Los cachorros se movieron. Uno de ellos soltó un leve bostezo. Sus diminutos cuerpos se apretujaban para darse calor. El más pequeño de ellos, el que Rex había encontrado primero, se acercó a su pelaje y acarició con el hocico la pierna del pastor. Rex bajó la cabeza para protegerlos. Un gentil guardián que ocupaba el lugar de la madre sin dudarlo. Mark sonrió levemente con los ojos cansados. Parece que ya saben quién es su protector. Afuera, el sol subía más alto, y su luz se filtraba a través del cristal cubierto de escarcha. En ese resplandor dorado de la mañana, rodeado de calidez, silencio y la promesa tácita de una nueva vida, el espíritu de la madre parecía permanecer, no como una pérdida, sino como un legado. El sol de la mañana se filtraba a través de los cristales escarchados, bañando la cabaña con una suave luz dorada. Después de una noche de miedo y lucha por la supervivencia, la luz parecía una bendición, cálida, tranquila, casi sagrada. Mark se frotó los ojos cansados y se recostó en el sofá, observando la escena que se desarrollaba ante él. Los 3 diminutos cachorros estaban acurrucados juntos en una manta cerca del fuego, con el pelaje finalmente seco y esponjoso. Cada pequeño pecho subía y bajaba con un ritmo constante, y sus pequeñas patas se movían de vez en cuando en sueños que solo una nueva vida podía tener.
Rex se sentó a su lado como un centinela orgulloso. Su cola se balanceaba lentamente y cada vez que uno de los cachorros chillaba, se inclinaba para protegerlo. Mark no pudo evitar sonreír. «Mírate, amigo», dijo en voz baja, «de oficial a niñero en una noche». Rex giró la cabeza brevemente, mirando a su compañero con una expresión seria y tranquila. El tipo de mirada que decía, «Esto no habrá terminado hasta que estén a salvo». Mark se rió entre dientes. Está bien, lo entiendo. Estamos juntos en esto». Se levantó y fue a la cocina, donde vertió leche tibia en un plato llano. Lo llevó de vuelta al fuego, mojó los dedos y se lo ofreció con delicadeza al cachorro más pequeño. El cachorro sacó su diminuta lengua y le lamió la piel. Luego se unió a otro, empujándolo para que le tocara a él. Aquella imagen le tocó algo muy profundo, algo humano, algo tierno. Horas antes se había estado preparando para la pérdida. Ahora era testigo de la vida pura y milagrosa. «Sois unos luchadores», susurró, «igual que vuestra madre». Afuera, el mundo era de un blanco deslumbrante. La tormenta había dejado tras de sí un brillante país de las maravillas. Los rayos de sol rebotaban en la nieve, llenando la habitación de un resplandor que hacía que la luz del fuego pareciera más suave, más delicada. Mark abrió la puerta un momento y dejó salir a Rex. El pastor se quedó orgulloso en el porche, olfateando el aire como si reconociera la victoria. Volvió la mirada hacia el bosque, en la misma dirección en la que había encontrado la madriguera, y gimió en voz baja y respetuosa. Mark se colocó a su lado, sintiendo el frío en la piel. «Estaría orgullosa de ti, Rex», dijo en voz baja. «Le has dado a su historia un segundo final». Rex lo miró y luego volvió a mirar hacia el bosque. Durante un largo momento, permanecieron juntos en silencio, dos almas unidas por el instinto, la compasión y algo tácito. La comprensión de que el amor, independientemente de su forma, siempre deja huella. Cuando volvieron a entrar, los cachorros estaban despiertos, revolcándose torpemente unos sobre otros, y sus chillidos llenaban el aire de alegría. Rex se tumbó de nuevo a su lado, paciente y gentil. Mark se sentó cerca, incapaz de dejar de sonreír. La tormenta se había llevado mucho, pero a cambio había dado algo raro y hermoso. La esperanza renacida en tres pequeños latidos. A la mañana siguiente, el mundo exterior se había despertado con un cielo tranquilo y la luz del sol brillando sobre la nieve. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio impresionante y una historia por contar. Mark preparó una taza de café y observó a Rex y a los cachorros cerca de la chimenea. La escena era tan tranquila que parecía irreal. Los pequeños estaban ahora más fuertes y se movían torpemente por la alfombra, mientras Rex los guiaba con suaves empujones. De vez en cuando, alguno tropezaba con su pata y él respondía con un lametón paciente, con los ojos cálidos y suaves. Mark se rió entre dientes. «Tienes las manos ocupadas, compañero». Pero incluso mientras lo decía, sabía que había algo de esa noche que debía recordar, así que cogió su teléfono. Con cuidado tomó una foto. Rex se acurrucaba protectora alrededor de tres cachorros diminutos. La luz de la mañana entraba como si el cielo mismo hubiera bendecido ese momento. La publicó en internet con un sencillo pie de foto. «Anoche, mi compañero canino volvió a casa de una tormenta de nieve con un cachorro congelado. Por la mañana teníamos tres supervivientes. No solo los salvó, les dio una oportunidad. Mark no esperaba mucho. Quizás algunos me gusta de amigos o compañeros, pero en cuestión de horas, su teléfono no paraba de vibrar. Las notificaciones llegaban de todas partes, comentarios, compartidos y mensajes de gente que ni siquiera conocía. Tu perro es un héroe. Esto me hizo llorar. Bendita sea esa hermosa alma. No puedo dejar de mirar la foto. Es como la esperanza capturada en un fotograma. Por la tarde, los medios de comunicación llamaban a la comisaría. Los periodistas locales querían entrevistas. Pronto apareció un titular en internet. Un perro policía lleva a casa unos cachorros congelados. Les salva la vida en un emotivo rescate. Mark no podía creer lo rápido que se había difundido. La historia estaba en todas partes. Redes sociales, radio,
incluso televisión. Gente de todo el mundo dejaba mensajes de agradecimiento y admiración. Esa noche, mientras estaba sentado junto al fuego, leyendo algunos de los comentarios en voz alta, Rex ladeó la cabeza y escuchó. «Están hablando de ti, amigo», dijo Mark con una sonrisa. Rex movió la cola una vez y luego volvió a acariciar a los cachorros con el hocico, como si la fama no significara nada en comparación con las pequeñas vidas que estaba protegiendo. Mark se recostó, sintiendo una cálida sensación en el pecho. Lo que había comenzado como una noche helada de miedo y pérdida se había convertido en algo mucho más grande. Una historia que había conmovido corazones en todas partes. Y por una vez, el mundo no hablaba de tragedia. Hablaba de bondad. Al amanecer, el teléfono del oficial Mark Jensen era una tormenta en sí mismo. Las notificaciones llegaban sin cesar. Sonidos, pitidos y mensajes de desconocidos de todo el mundo. Se frotó los ojos cansados, medio incrédulo. La foto de Rex y los cachorros rescatados se había vuelto viral en las redes sociales de la noche a la mañana. Miles de comentarios, decenas de miles de compartidos. Cada publicación incluía palabras como héroe, ángel de la guarda o milagro. Mark se sentó a la mesa de la cocina y se puso a leer el mar de reacciones. Había videos de refugios de animales que compartían la historia, presentadores de noticias que la contaban con los ojos llorosos y familias que etiquetaban a sus hijos. ¿Ves? Así es como se ve el amor. Sonrió suavemente y luego miró hacia la chimenea. Rex dormía rodeado por los 3 cachorros diminutos, la prueba viviente de todo lo que la gente estaba comentando. Pero lo que realmente impactó a Mark no fue la fama, fue la emoción que llegaba desde todos los rincones del mundo. «Esta historia me devolvió la fe en la humanidad», decía un comentario. Otro decía, «Ese perro se merece una medalla». Algunos enviaron donaciones a refugios locales inspirados por ayudar a los animales abandonados. Otros compartieron historias personales de rescates y segundas oportunidades. Internet no solo estaba reaccionando, estaba respondiendo con amabilidad. Al mediodía, el jefe de policía de Mark llamó. «Has sido noticia, Jensen», dijo con una sonrisa. «He tenido periodistas preguntando si pueden venir a conocer a tu compañero. Les he dicho que los héroes están durmiendo la siesta». Mark se rió en silencio. «Se lo ha ganado, señor». Esa tarde, una furgoneta de noticias se detuvo frente a la cabaña. La reportera, abrigada con un grueso abrigo, sonrió al entrar. «Queríamos ver a los héroes con nuestros propios ojos», dijo con calidez. Las cámaras grabaron mientras Mark contaba la historia. La tormenta, el cachorro congelado, la determinación de Rex. Pero cuando le preguntaron por qué creía que Rex había arriesgado su vida en la nieve, la voz de Mark se suavizó. «Porque sintió algo que nosotros no sentimos», dijo. «No vio solo a un cachorro moribundo, vio una vida que merecía la pena salvar». El reportaje se emitió esa noche. En cuestión de horas, se convirtió en uno de los videos más vistos en Internet. La gente lloró al ver a Rex empujar a los cachorros hacia el fuego. Su devoción derritió incluso los corazones más fríos. Los mensajes siguieron llegando. Ofertas para adoptarlos. Cartas de niños agradeciendo a Rex por salvar a los bebés. Y una de un oficial retirado que escribió: «Le recordaste al mundo cómo es un verdadero héroe, uno que no necesita palabras para demostrarlo». Mark miró a Rex dormido junto a los cachorros y susurró: «No solo los salvaste, le has recordado al mundo que hay que volver a preocuparse por los demás». Mientras la nieve comenzaba a caer suavemente fuera, la cabaña brillaba con vida, calidez y un orgullo tranquilo. Prueba de que, a veces, los actos de amor más pequeños pueden extenderse por el mundo como un milagro. Pasaron los días y el mundo fuera de la cabaña de Mark seguía bullendo con historias sobre Rex, el heroico perro policía que había salvado a 3 cachorros congelados de la tormenta. Pero dentro de esas paredes de madera, la vida había adquirido un ritmo más tranquilo. El fuego ardía suavemente. La nieve brillaba fuera y 3 cachorros en crecimiento llenaban el espacio con pequeños ladridos y juegos torpes. Mark los observaba desde su silla, con una taza de café en la mano,
y el cansancio había dado paso a la satisfacción. Cada cachorro había desarrollado su propia personalidad. El más pequeño seguía a Rex a todas partes, imitando cada uno de sus movimientos. A otro le encantaba tirar de los cordones de los zapatos de Mark, y el tercero, el más tranquilo, prefería acurrucarse junto al fuego y contemplar el mundo con ojos grandes y confiados. Rex también había cambiado. Antes era un perro policía disciplinado, siempre concentrado, siempre alerta. Ahora era tanto guardián como padre. Empujaba a los cachorros cuando se acercaban demasiado a la puerta, ladraba suavemente para mantenerlos a raya y solo descansaba cuando ellos dormían. Mark no pudo evitar reírse. Te has dedicado a tiempo completo, papá, ¿verdad? Sabía lo que vendría después. Las llamadas no paraban de llegar. Gente que quería adoptar a los cachorros. Refugios de animales que ofrecían su apoyo. Incluso familias de otros estados que suplicaban por una oportunidad para darles un hogar. Mark había intentado ignorarlo, diciéndose a sí mismo que pronto tomaría una decisión. Pero cada vez que veía a Rex y a los cachorros juntos, se le encogía el corazón. El vínculo era demasiado fuerte. Ya no eran solo animales rescatados, eran familia. Esa noche, se sentó junto al fuego con Rex a su lado, los cachorros dormidos en un cálido montón cerca de sus patas. La cabaña brillaba suavemente, los copos de nieve caían perezosamente fuera de la ventana. Creo que ambos sabemos lo que estamos haciendo, dijo Mark en voz baja. Rex ladeó la cabeza, escuchando. Se quedan, continuó Mark. Todos ellos. Este es su hogar ahora. Rex resopló ligeramente, como si aprobara la decisión, y luego volvió a recostar la cabeza, cerrando los ojos plácidamente. Mark sonrió sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Se inclinó y le rascó detrás de la oreja a Rex. Tú los trajiste aquí, amigo. Tú los salvaste. Y tal vez, solo tal vez, ellos también nos salvaron a nosotros. Afuera, el viento susurraba suavemente entre los pinos. Adentro, 4 vidas que antes eran desconocidas se habían convertido en una familia. No era parte de ningún plan ni deber. Era algo puro. Era amor. Encontrado en la noche más fría y conservado para siempre. Pasaron los meses y el frío intenso del invierno dio paso lentamente a la primavera. El bosque, antes helado, ahora brillaba con la luz del sol. Los pinos se mecían suavemente con la cálida brisa. La nieve derretida goteaba por las laderas, llenando el aire con el suave sonido del agua corriendo. El sonido de la vida volviendo al exterior. En la cabaña, las risas y los ladridos resonaban en el campo abierto. Los 3 cachorros, que ya no eran pequeños ni frágiles, rodaban por la hierba con una energía desbordante, con el pelaje dorado bajo la luz del sol y moviendo la cola mientras se perseguían torpemente alrededor de Rex, que se erguía orgulloso entre ellos. El viejo K9 observaba con tranquila satisfacción, irradiando orgullo por cada centímetro de su cuerpo. Mark se apoyó en la barandilla del porche, con el café olvidado en la mano. No podía dejar de sonreír mientras los veía jugar, la forma en que Rex fingía no ver a uno de los cachorros que se le acercaba sigilosamente, solo para rodar suavemente y dejar que el pequeño ganara. Era el tipo de paz que Mark no había sentido en años. Sin sirenas, sin llamadas de servicio, sin tragedias, solo el sonido de la alegría. Recordó aquella noche, la tormenta, el miedo, la desesperada carrera contra el tiempo. La imagen de Rex de pie en la puerta con aquel cachorro congelado todavía le perseguía, pero en el buen sentido. Era un recordatorio de todo lo que habían sobrevivido. Realmente lo cambiaste todo, ¿verdad, amigo? Dijo Mark en voz baja. Rex levantó la vista al oír su voz, con las orejas erguidas y moviendo la cola una vez, como si lo entendiera. Uno de los cachorros corrió hacia Mark, con sus torpes patas resbalando en los escalones del porche. Mark se agachó y lo cogió en brazos. El cachorro le lamió la barbilla con su pequeña lengua cálida y juguetona. Tranquilo, soldado, dijo riendo. Eres igual que tu padre. El sol se hundió más, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Mark se sentó en los escalones del porche,
con el cachorro en su regazo, observando cómo Rex y los demás jugaban en la hierba alta. Durante un largo rato, no dijo nada, solo escuchó. El viento, los pájaros, el débil ladrido de Rex resonando entre los árboles. Exhaló lentamente y susurró. A veces los héroes llevan insignias y otras veces llevan pelaje. Rex se giró, cruzando su mirada por última vez antes de correr tras los cachorros, con su sombra alargándose por el campo. Mientras la cámara de la vida hacía un paneo, con la luz dorada bañando la cabaña y las risas mezclándose con el viento, una cosa estaba clara. Aquella noche de invierno no solo había salvado 3 vidas, había cambiado 5 para siempre.